preparación, pero este curso básico de realidad nacional es un curso para mí importante y se ha aceptado enseñar este curso es por una sencilla razón de que noto que al sexto año llegan los muchachos, ustedes, con muchas falencias en cuanto a la capacidad de expresar sus ideas. Para el médico, para nosotros, ustedes dentro de poco, expresar su pensamiento es trascendente, más allá de lo que ustedes puedan pensar. Y se van a dar cuenta de un detalle, ¿no? Hay muchos médicos que son muy buenos profesores, y cuando van a la consulta encuentran que no hay un solo paciente, o hay muy pocos. Entonces comienzan a razonar y dicen, ¿por qué si aparentemente sabe, domina su curso, ¿no? Pediatría, cardiología, qué sé yo? Pero ¿por qué la gente no va? No hay esa respuesta. Y es que la situación es muy clara. El médico que no expresa correctamente su pensamiento, su conocimiento al paciente y sus familiares, está condenado al fracaso. Por más que sea una lumbrera, porque que sea un genio, que sea el mejor cirujano. Y lamentablemente en los años de formación de nosotros, los médicos, en mi caso, los estudios generales, no ha habido ningún curso que aprovechen los maestros para decirnos cómo y qué hacer frente a estas circunstancias. Es este curso que, como les dije a los pocos que estuvieron al inicio, de relleno, como usted así lo llama, no, curso de relleno, ya para asistir, ¿no? Es este curso que les va a dar esas armas, porque yo me voy a preocupar de que ustedes salgan, por lo menos, expresando bien sus ideas. Sé que lo hacen bien, no estoy tan seguro, pero si no lo hacen correctamente, y en esta etapa va a pasar lo que ocurre con mis alumnos de sexto año, que muchos de ellos, yo les digo, la historia, los pacientes están ahí afuera, ustedes dos están con los pacientes, ustedes dos están con los pacientes, tal, y regresa uno de los, o varios de los alumnos de doctor, la señora que me ha dado usted para hacer la historia no quiere hacerse la historia conmigo, con nosotros. Dice que ella solo viene a hacerse entender con usted, o sea, con el médico asistente. Muy bien, le digo, a ver, inténtenlo otra vez. Utilicen todas sus armas. Vamos. Regresen. No quiere. El paciente es renuente. Es más, nos ha gritado. Entonces, aprovecho a veces el momento para explicarles algo que quiero explicarles ahora, en cuarto año, no en sexto. Señora, muy buenas tardes o muy buenos días, ¿cómo está? Soy el alumno tal, identifíquense siempre, primero. La identificación es patrón fundamental de la comunicación, en estos tiempos aún más. Ven a los policías, alguno no usa su membrete, todos tienen su nombre. ¿Por qué? Porque la individualización de la persona en todo ámbito es un derecho y una obligación. En el derecho, les hablo con propiedad, los que no saben, porque también soy abogado, pueden verlo en la lista del Colegio de Abogados. En el derecho, la individualización del delito es tarea fundamental del penalista, del abogado penalista, del juez penalista, del fiscal. Pueden cometer el delito varias personas, el mismo delito, robar en grupo, y el juez no los sanciona, no los sentencia todos en grupo. El grupo conformado por tal, va a todos 20 años a la cárcel. No, dice, Juan Pérez tiene este relato, tal, su pena es 15 años. Martín García, 10 años, otro absuelto. Es la parte fundamental del derecho, que es individualizar el delito. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante una persona en el hospital, decimos, señora, muy buenas tardes, soy Raúl Bastos,
soy alumno del 6º año de medicina, y si fuesen del primero, igual lo hice. No mentir es fundamental. Y quiero conversar con usted por encargo del maestro, el doctor Corrales, que es quien finalmente le va a ver a usted, le va a examinar, pero el doctor quiere saber unos datos usted, para que su examen de él sea mucho más adecuado, con lo que usted va a salir beneficiado. ¿Ustedes creen que con ese relato introductorio alguien va a decir, no, hijito, desaparece mi presencia? No, ¿cierto? O niña, no. Porque ustedes están poniendo como componente fundamental de ese diálogo que es un requisito. Lo hacen ustedes así, para que pueda ser atendida por el médico asistente, el que converse previamente con ellos. ¿Y qué paciente quiere no ser atendido adecuadamente por su asistente? Por el médico con el que está confiando. Y para el que había sacado la cita con 3 meses de anticipación, como ocurre en el seguro. Entonces, haciendo esta breve introducción, el bienestar del paciente depende en ese momento de la estrategia que nosotros hagamos. La aceptación del paciente depende de la estrategia que hagamos. Pero jamás quisiera yo, en 6º año, porque están ustedes en 4º recibiendo esta charla, que ciertamente yo lo consideraría como motivadora, están recibiendo la charla adecuada para que no cometan ese error. Pero si van, con el mismo ejemplo, señora, vamos a hacer la historia. ¿Ustedes quiénes son? Para empezar, ¿no? Paciente reacciona. Somos alumnos del doctor Corrales. ¿Su nombre? Un momentito. Puede haber que un paciente diga, ya, bueno, mi nombre es Martina Portocarrero. Pero puede ser que una paciente reaccione y diga, un momentito, primero digan ustedes quiénes son. Ustedes son del hospital, son alumnos, ¿qué son? Entonces, esa ya es una ruptura, un fraccionamiento de la comunicación. Ahí estamos ya mal. Como el paciente que llega a la consulta privada. Si el médico previamente ve la historia y dice, también puede hacerlo en el hospital, ve el nombre del paciente, José Martínez, sabe que va a entrar un señor Martínez. Es diferente que el paciente entre a la consulta para hacer saber su corazón y le diga, señor, tome asiento, ¿cuál es su nombre? José Martínez. A que el paciente entre al consultorio y diga, señor Martínez, me gusta saludarlo, ¿cómo está? Usted bienvenido a mi consulta. ¿Qué puedo ayudar? ¿Cierto? Aún más relación. Veo la historia, porque previamente le han hecho una historia. Hasta la recepcionista hace la historia. Edad, enfermedades anteriores, ocupación. Viene que es un ingeniero de minas, ocupación ingeniero de minas. Y así haya falseado la información, o sea, ya no es campo de nosotros. El paciente entra, ingeniero Martínez, ¿cómo está? Y otro reacciona de una manera diferente a que le digan, señor, muy buenas, tome asiento. ¿Cuál es el problema que lo aqueja? Que también está bien, pero estamos hablando de calidad, de empatía, de buscar un vínculo. Muchos pacientes dicen, ya dice doctor, yo voy donde él, porque de solo mirarle el rostro, encontrarme con él, escuchar su voz, ya me siento aliviado. ¿Han escuchado esa frase una vez? Nuestras madres, nuestros abuelos dicen, doctor, yo voy de ese doctor, pero ese doctor no opera tan bien. No, pero su sola presencia me da confort, dice. Ahora, si esa sola presencia da confort, entre comillas, le agregamos calidad, capacitación, le agregamos todo lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, sin lugar a dudas va a ser una atención adecuada que nos va a generar, ¿qué? ¿Qué nos va a generar? Confianza, vínculo. Tampoco me van a venir un paciente y ustedes le van a preguntar pues, a su vida, ¿no? Hay pacientes que, porque si le dan cuerda a un paciente, especialmente si es la tercera edad, se les habla de niña lo que hacía, no, cosas concretas, pero en función al respeto y a generar una empatía, un vínculo. Ese paciente no lo suelta. Agregado a que ustedes le hacen un diagnóstico correcto, una intervención quirúrgica, ese paciente
ese efecto multiplicador. No nos enseñan eso en la facultad. Nunca nos enseñaron eso. Siempre nos decían, ya, la apendicitis, tal. O sea, la parte netamente cognoscitiva de la medicina propiamente dicha, orgánica, curativa, más no esto que es tan trascendente. Por eso les dije al inicio, ¿cómo se explica entonces que ese médico, que es un fenómeno, primer puesto de su promoción, entró primer puesto a todos los exámenes, residentado, todo, y ahora vaya a su consulta? Un médico tiene pocos pacientes, no tiene un aspecto de tener logros económicos, porque finalmente, y eso es bueno que lo sepan, porque no vamos a vender cebo de culebra acá. Si ustedes estudian una carrera como la medicina, que es tan sacrificada, creo que en algún momento deben tener un rédito económico también, primero, para neutralizar todos los gastos que en este momento están ocasionando, pensar esa balanza, y luego para tener una vida digna. Pero no puede ser que alguien que estudia administración, sin hablar mal de los administradores, ojo, porque tenemos familiares, hermanos, tíos, papás, un administrador de empresas que hace una carrera adecuada, es destacado, gane más, tenga mejores logros en la parte social, que un médico que se hace guardias, no duerme, no va a fiestas, no usa el internet tanto para cosas triviales, sino es puro estudio, el crisol del estudio, que son ustedes, el admirado, todos los demás programas, estudiante de medicina, nerd, o la nerd. Entonces, muchachos, entre otras cosas, eso, cuando podamos, ¿qué contenido en el sílabus que les voy a dar ahora? Entre otras cosas, vamos a conversar. Y cuando tengan que exponer, porque yo los voy a hacer exponer, vamos a corregir fríamente, objetivamente, todo lo respecto a su entonación, pronunciación de las palabras, quitar las muletillas que tanto daño hacen a las exposiciones, porque finalmente uno va, ¿a qué hora va a decir otra vez esto? No, distorsiona el aprendizaje. El médico ha sido y será líder de opinión, siempre, siempre. Están en una conferencia, un nuevo medicamento que ha aparecido y el médico, junto con otros médicos, están saliendo de una conferencia, se acerca a la prensa. Doctor, ¿qué opina usted de ese medicamento? ¿Cuál es su opinión personal? Comienzas a tartamudear, te desorientas porque te ponen un micrófono. Eso no debe pasar, porque el médico es líder de opinión en todas las materias, especialmente la salud. ¿Por qué en todas las materias? Porque el médico se supone que es una persona culta, muy culta. La cultura es trascendente para el médico como líder de la comunidad. Incluso, sin ir muy lejos, en Buenos Aires, donde soy profesor itinerante de la UBA, a los alumnos en el segundo año se les dicta clases con más peso en cuanto a la cultura de la salud, cultura general, cultura de la medicina, el saber, no solamente qué es pues un lipoma. Fíjense que lo trascendente que es en la vida del médico el tener una cultura paralela en general. Y este curso que vamos a conversar y tal, es un curso que habla mucho de, entre otras cosas, de la cultura actual que abarca todas las esferas de la nación, del país, del Estado, del territorio, del pueblo. Fíjense que rápidamente he mencionado 5 términos, ¿sí? País, nación, Estado, ¿qué me has dicho? Cultura. Territorio, pueblo. Y lo he utilizado como sinónimo o como agregado tras agregado. Agregado tras Es lo mismo.
Señorita, ¿cuál es su nombre? Diana. Diana. ¿Es lo mismo país que nación? No. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver su máximo razonamiento. Hay cosas que no necesariamente debemos saber como concepto exacto, pero sí tenemos una idea. Si tenemos la firmeza en la expresión, podemos expresar. Si tenemos esa idea, pero si no la tenemos, mejor decir, no sé. De verdad, el otro día fui jurado de una tesis. Un muchacho hizo una exposición sobre un problema de ojos. Nos vamos a aislar un ratito. Y habló pues maravillas. Todo lindo. Yo estaba de jurado. Pero de jurado también estaba un estadista, un médico que domina estadística. Y otro doctor que era neurocirujano, una doctora que les enseña en 6º año también. Y este muchacho cometió la bestialidad, porque no hay otro término, de poner en su exposición verbal un término estadístico que ni siquiera tenía por qué mencionar. Primer punto, nunca mencionar algo que uno no conoce, porque este profesor que dominaba, estaba en su salsa, en su garbanzal, cuando escuchó nomás la palabrita estadística, dijo, un momentito, doctorcito. Sí, le dijo, a ver, explíqueme por favor adecuadamente las condiciones en donde se debe utilizar esta prueba estadística y dígame todos los correlatos que hay entre lo que usted ha hecho aplicando esa prueba. Cero. Y comenzó a jalar el hilo este estadista. Seguía el chico, se da ganas de irlo a sacar de ahí en los brazos y llevarlo afuera. De verdad. El chico está, y lo peor que está ahí en el aula están todos sus compañeros, primos, papá, mamá. Entonces, ya terminé, dijo el estadista, el médico. Después ya les voy a decir su nombre. Ya terminé, listo. Doctores, ¿alguna cosa más? Para levantar ese cadáver y levantar ese Lázaro, yo le pregunté de su trabajo otra vez. Y mira, respecto a tu trabajo de ojo, y muchacho, como un niñito que está queriendo levantarse de haberse caído, comenzó nuevamente a tener un poco de aire, respiraba mejor. Y seguía haciéndole como 2 preguntas más para levantarle su ánimo, más que todo. Y logré levantar parcialmente. Todos afuera, vamos a deliberar. Nos sentamos los 3. Y este doctor, el que lo había maltratado, me dijo, para mí está aprobado. Dijo, está aprobado. ¿Ustedes? Bueno, yo dije, sí, lógicamente está aprobado. Pero nosotros con la doctora pensamos que él iba a decir, no, jalado, para mí está desaprobado. Pero digo, está aprobado, muchacho, he presentado un buen trabajo. Solo el gusto había sido de él de lucirse primero por sus conocimientos en un microtema, y segundo porque, y es una lección para todos, cuando tengan que exponer algo de un examen teórico práctico, hable solo lo que puedan responder adecuadamente, porque lo contrario se van a encontrar con un médico así, un profesor así, que los va a descarnizar, los va a descuartizar, los va a pautar. ¿Ya? Entonces, pero en temas más comunes y triviales, no tan exactos, porque se supone que hay confusión en estos términos que hemos utilizado, porque es parte de este curso, entonces ya podemos intentar definir qué es nación, qué es país, qué es territorio, qué es estado, qué es pueblo. Porque habitualmente se utilizan de manera indistinta. Dicen el Estado peruano, a través de sus órganos de gobierno, comenzará la campaña de vacunación a nivel nacional. Qué bueno es nuestro país, qué lindo nuestra patria todo término. Qué linda nuestra patria, que nos prodigó una gran satisfacción con el triunfo de Perú ante Paraguay al inicio de las eliminatorias, en Ciudad del Este. Fíjense. Que vive el Perú, patria nuestra, dicen. Entonces, hoy
contenemos en la respuesta, vamos a hacer, y esto es parte del primer capítulo del sílabus de nosotros, o sea, primero o segundo, pensé que estábamos en segundo ya, pero vamos a comenzar por esto, porque nos va a motivar. Somos 4 grupos. Quisiera por favor que los últimos que han llegado se vayan a otros grupos para llenarlos, porque les va a convenir, porque para fines de calificación yo soy generoso cuando ahí veo más gente. Pónganse para acá. Equitativamente, algunos para este lado, para algunos para este lado, para el primer grupo, para el cuarto grupo. El grupo de acá de la señorita de Azulino es, ¿cómo es su nombre, señorita? Sí. Alexandra. El grupo de Alexandra es el grupo 1. El grupo de tuyo, hijo, ¿cómo te llamas? Alejandro. Es el grupo 2. Acá, ¿cuál es tu nombre, hijo? Ángel. Ángel, grupo 3 y Giana, grupo 4. Pero este grupo está un poco tela. Pase, por favor. Un poquito. 2 más. 2 más. A ver, el primer grupo, Alexandra, ¿cuántos tienes? 4, ¿no? 5. 5. Acá hay más. 1 más para allá, por favor. 1 más. De acá para allá, de este grupo. 7, 8. Ya cuando hay que irse, ¿eh? Estamos bien. Faltan más también. Todavía que llenen los otros. Claro, que llenen los demás. Ya. Ajá. Somos 50. Entonces, ¿se acuerdan todavía de la teoría de conjuntos? ¿Sí? Sí. Ya. En una teoría de conjuntos van a hacer círculos, esa es tarea del grupo con los nombres de todos, y van a hacer intersección de conjuntos. Ya, intersección de conjuntos, en donde en la intersección van a haber cosas comunes a todos estos términos: nación, patria, estado, país, pueblo. ¿Ya? Básicamente, ¿para qué? Para que podamos luego definir qué es, de acuerdo a un ejercicio, que es su primera nota de la primera fase. ¿Ya? La van a tener muy fácil conmigo si es que ustedes cumplen estas cositas sencillas, aparentemente fáciles, pero necesitan cierto razonamiento e investigación. Ustedes se van a dar cuenta que mientras un término implica solamente reglamentos, gobernabilidad, ministros, otro término solo es sentimiento, y en otro más es frontera. Entonces, pero hay cosas que son comunes. Entonces, apliquen una teoría de conjuntos, por favor, con Alejandro. ¿Tú comandas ese grupo? Alejandro, tú acá. Acá ustedes son más, acá, júntense. Pueden juntarse, júntense. No. Tienen que voltearse. Nación, patria, estado. Dijo 5 palabras. Nación, patria, estado. Pueblo. Pueblo. Nación, patria, estado. País, País y pueblo. el primero es pasión. Apliquen teoría de conjuntos. País, nación, Los patria. términos son estado, Hasta donde yo sé, país, país es territorio. pueblo. Y nación, creo que el país hace al territorio. Por eso Perú. Pero países, los países, pero territorio. Nación, Y ¿qué es? nación, Son las personas, personas. son todos los habitantes que viven en ese país. Entonces sería con pueblo. Ya, el Nación y pueblo. Claro, creo que el pueblo es el que se hace de consumo. Ah, sí, pues. Ya, vamos. Poco a poco. Vamos. Hay que juntar los chicos, hay que juntar. La realidad nacional es no solamente Introducción a la saber realidad qué nacional. pasa en el ámbito universitario, sino qué pasa, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Y para saber qué está pasando a nivel nacional, es función del estudiante de medicina y en general de todas las personas informarse. Infelizmente, según estadística, por supuesto no aplicable al estudiante de medicina, que hemos dicho hace un rato, es el crisol del conocimiento, pero aplicado a la generalidad, excepcionalmente al estudiante de medicina, pero en general, el estudiante, el alumno, el profesional, poco le interesa el tema de realidad nacional, poco. Y vamos a hacer una breve encuesta, a ver si estamos dentro de lo que es o no es. ¿Ya? Una breve encuesta. ¿Quién es el actual ministro de Salud? Realidad nacional. ¿Alguien sabe? Primer punto. 2 puntos al que sepa. A veces tienen la información a la mano. Tienen que aprovechar rápido la dación de puntos. César Henry Vázquez. Henry Vázquez, ¿no? Que es
ministro relativamente nuevo. Primero, fíjense, no sabía. Y es nuestra realidad. El ministro, eso. ¿Quién es el presidente ejecutivo de salud? Donde ustedes hacen sus prácticas tan alegremente. César Equipeño. Doctor César Linares, que estaba acá hace unos días. Es una promoción después de la mía. Es ginecólogo del Hospital General y la presidenta de la República la ha nombrado presidente ejecutivo de salud, porque seguramente ha visto algunas características adecuadas para este puesto. Ambos manejan en la realidad nacional nuestra. Por favor, dejen de ser lo que están haciendo, muchachos, pues concéntrense, pues. En la realidad nacional manejan la salud. Porque ustedes, muchachos, hacen prácticas o en el Hospital General o en el Hospital Goyeneche, ambos del MINSA, dependencia, Ministerio de Salud, Ministro de Salud. Hacen en el Salud, Hospital Yanaguara, Nacional. Dependencia es salud. Hay una tercera, que son los hospitales de las Fuerzas Armadas, que también algunos hacen prácticas, ¿cierto? Sí, otros sí. Pero las Fuerzas Armadas se manejan de otra manera. Estamos hablando de introducción a la realidad nacional. Las Fuerzas Armadas se manejan de manera independiente al resto de programas de salud. Es un objetivo. ¿Por qué independiente? Alguien dirá, pregunten, intervengan. Cuando yo estoy hablando de intervengan, ¿por qué, doctor, tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son un ente que no depende ni del MINSA ni de salud. ¿Sino de quién? Del Ministerio de Defensa. Defensa. O del Ministerio del Interior, que es la policía. Los hospitales de la policía pertenecen al Ministerio del Interior. FAB, Marina, Ejército, al Ministerio de Defensa. Entonces ellos están en otro sentido, en otro saco, en otra división. Dentro de la realidad nacional aplicado a los temas de salud, que es tercera unidad, tercera fase, que va a ser seminario, en tercera fase les anticipo va a ser seminario que lo van a hacer ustedes. Entonces tenemos que enterarnos de que a nosotros, en términos de salud, nos conviene saber que nuestra dependencia directa, acá, es la universidad, a través de el profesor, decano, el rector. Pero afuera, cuando salgan a las prácticas, ahí ustedes, ¿a quién tienen que mantener su rango de inferior a superior? ¿A quién? Al doctor. Primero, ¿quién? Su interno, si es que hay un hospital de... Si es un hospital, o su año superior que les da una historia, ¿cierto? Ese es su rango. Créame que en la medicina, quienes habla ha sido médico del ejército muchos años, casi 8. Entonces, conozco de rangos, ¿ya? Pero no he visto un rango más vertical que el que ejerce el R3 con el R2, con el R1, con el interno. No he visto. Yo me he sorprendido. Cuando yo llegué de interno al Hospital del Seguro Social, acá en el Hospital Nacional, que dicho sea de paso, no sé cómo hacer ahora, pero era por concurso y damos el examen y ya estamos. 10 minutos. El primer día era rotación de ginecobstetricia. 30 camas. Y 5 de la mañana ya me anticiparon a hacer la historia. Y había que hacer historia con máquina de escribir. No fue con computadora, no máquina de escribir. Llegué y habían 12 ingresos. La obstetricia, pues salen, entran, todos son parturientes casi. Sí. Entonces, entramos a visita médica. Comenzamos 8 de la mañana. Y yo agarré la historia clínica, digo paciente, digo, la residenta que estaba ahí, la R1, ¡pah! Me quitó la historia. No, ustedes tienen que saber de memoria, todo. Memoria. ¿Ya? Entonces, al día siguiente me hice una cartulina cartón. Lo dividí en hartos cuadriláteros. En cada uno una cama. Y en cada cuadradito tenía el nombre, la edad, la hemoglobina, de las datos más resaltantes. De tal manera que antes de entrar al salón, pues ahí, todas presentaban. Parecía que dominaban todo. El estudiante de medicina, en su carrera, desarrolla estrategias, estratagemas. Ustedes, caso, cuando se les juntan todos los exámenes, todo otra vez, como mi compañero, un reconocido cirujano plástico que en anatomía,
miembro superior. No, era miembro superior e inferior. Y su papá le compró el testit, el descriptivo. Son 4 tomos. Cada tomo es de bueno. Y a mitad, días antes de dar el examen, le digo, ya estoy bien estudiar. Hollis, que usábamos, no sé si seguíamos usando. Ese. No cambió nada, el cuerpo que se cambió. Dijo, no salgo del hueso coxal. Dijo. Y el hueso coxal eran como 250 hojas. Quien tiene el testit descriptivo sabe que es así. Este muchacho no había salido de una estructura, un hueso. Estaba tan fascinado que lo leía y seguía. Es como un cuentito. El testit descriptivo es un cuento de la anatomía real y efectiva. Quien lo tenga, lo que sea de colección. Es muy raro encontrarlo ahora. Es más, en Estados Unidos, la última edición que llegó, me acuerdo que era de 70 y tantos. Estaba agotado. Porque los médicos lo compran para coleccionar. Porque no hay obra más grande de la anatomía que el testit descriptivo, no el topográfico. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos del ministro, del presidente ejecutivo de salud y de las Fuerzas Armadas y todo eso? La división de poderes de la salud está concentrado en esos entes. ¿Por qué nos interesa saber? Porque podemos discutir, podemos afirmar que no necesariamente el centralismo está en este momento manejando las instituciones de la salud. Prueba de ello que el doctor Linares es el presidente ejecutivo de salud de Arequipa. A lo que vamos es, entonces el concepto de realidad nacional viene a ser lo que nos rodea, en términos de fundamentalmente lo que ocurre a nivel macro, a nivel del Estado. No podemos ser ajenos al precio del dólar. No podemos ser ajenos. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren comprarse un aparatito para examinar los ojos o el oído, un pantoscopio que venden acá, muchas veces lo van a conseguir en moneda extranjera. Y si alguien está viajando en este momento a Argentina, le dicen, oye, a Buenos Aires me pongo un pantoscopio, porque allá realmente está todo actual. Entonces, con $100 están ahí felices, parecen ricos. Entonces, hay situaciones que salen de la realidad nacional. No podemos ser ajenos a la realidad nacional. Realidad nacional en todo aspecto. Realidad nacional político, realidad nacional social, económico, de la salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de realidad nacional, el segundo, inmediatamente el tema que viene es la biodiversidad, que dice el título. Perú, país megadiverso con una geografía privilegiada. Y somos pues así, ¿no? ¿Por qué no duran los gobiernos en el Perú? Uno, por la corrupción. Primer punto, ¿sí? Casi todos los presidentes han salido y están juzgados, o están por irse a la cárcel o ya lo están. Miren, todos los últimos. Alan García se salvó, ya saben. Si no, ahorita estaría él. Si no, en la cárcel estaría por lo menos en graves problemas. Disculpen los que son apristas, pero sí, es así. Luego el siguiente, ¿quién fue? Toledo, de adentro. Está con proceso. No está sentenciado. Hay una gran diferencia entre sentenciado y estar procesado. Solo se sentencia que tiene demostrada su culpabilidad. ¿Ya? Y también hay que definir ahí diferencia entre culpa y dolo. Culpa y dolo. Dolo, con D, dolo. Apliquen la cultura, porque eso es cultura. No es lo mismo culpable, delito culpable o culposo, a delito doloso. ¿Ya? La diferencia está en que el delito doloso es con intención. Con intención. Yo quiero bajarme a ese sujeto que me ha hecho algo. ¿Ya? Intención, eso es dolo. Quiero arrancarle el celular a esta señorita. Dolo. A culpa. Manejaba, no se dio cuenta de que cruzaba un niño y lo atropelló. ¿Tuvo intención? No. Pero ocurrió la desgracia. Ocurrió lo que nadie quiere que ocurra. Culpa. Entonces, lo hizo sin intención. Conforme a esos dos términos, pregunto, a ver, este jovencito que quiere intervenir, ¿cómo es tu nombre? Yair. ¿Cómo será entonces, qué tipo de los dos ocurrirá cuando el médico
está operando, se equivoca y se muere el paciente. ¿Es delito culposo o doloso? Culposo. Es poco el margen, casi nada que ocurre con los delitos culposos en el médico. O sea, hablando en más fácil, casi todos los delitos del médico son culposos, casi todos. ¿Cuál es la excepción? La excepción, el aborto. El aborto. El aborto. ¿Por qué? Porque el aborto técnicamente es un homicidio calificado. Calificado. ¿Ya? Técnicamente. Pero en la práctica no lo es. Es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud de la mujer. Fíjense la diferencia. Porque para el derecho romano solo existe el derecho de una persona cuando nace. Antes no. Antes todo pertenece a la madre, a la mujer. Todo recae en la madre. Y eso con el derecho germánico y con el avance de las nuevas teorías del delito y todo lo que es el derecho penal ha ido sufriendo algunas modificaciones. Por ejemplo, con el tema del aborto terapéutico, hay tipos de aborto, ya no es como antes, ¿no? Que, por ejemplo, el otro día viene, y fue un caso real, a una mujer le detectaron, porque ahora hacen pruebas cromosómicas en el primer trimestre para ver estudio genético, que su bebé iba a nacer con no sé qué enfermedades de las más terribles. Y la mujer decide hacerse. Van los médicos al hospital de Naguara y los médicos se junta médica y decían que no pueden hacer eso, que necesitan una orden judicial para ello, porque no pueden atentar contra la vida. No, pero tiene el estudio genético. No, señor. ¿Por qué? Por un factor que es factor determinante en la vida de nosotros médicos, que es ¿qué es la medicina finalmente? Para el médico, para la ciencia, para todos, es la aplicabilidad de la estadística. La estadística, ¿cómo así, doctor? ¿Qué está usted hablando? Mira. Y con este ejemplo ustedes lo van a entender, la estadística. Cuando yo era estudiante de medicina, en habla, era muy aficionado a la cirugía oncológica. De hecho, este segundo año me iba al Hospital Goyeneche en vacaciones y ahí no había residente. Y habían maestros internos nomás, pero internos rotan nomás por las especialidades grandes. Oncología, cirugía oncológica no. Entonces encontré al doctor Cámara, varios médicos y dijo, doctor, yo quiero practicar acá. Ya bien, bienvenido, muchacho. Como necesitaban mano de obra, entonces ya me comenzaron a hacer historias. Y era como su pulpil de ellos. Del segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Ya ayudaba, era primer ayudante en cirugías de cáncer. Y un día una tía mía le diagnosticaron afuera un cáncer avanzado, de útero, no de cuello uterino, de útero, avanzado. Vienen mis primas, me dicen, Josecito, tú que estás en el hospital, sé que estás en cancerología, se llamaba antes ese servicio, así se llamaba en el Goyeneche. Estás ahí, puedes darle una miradita con tus maestros, ya no hay problema. La trajeron a la tía, con sus análisis, incluso trajeron sus plaquitas del histopatológico, por el tipo tumoral. Esos doctores ahí en Goyeneche tenían hasta todo, el doctor Ecure, tenían su microscopio, todo. Ellos mismos leían las láminas para clasificar por el tipo histológico. Y el profesor me dijo, mi maestro, me dijo, mira, sabes que ya está 6 meses nomás, está feo. ¿Verdad? 60 años, 57, 58 años de joven. No, digo, está pedida. Fui y le dije a mis primas lo mismo que me había dicho mi maestro y guía. Y las primas, lógicamente, pues, como es de esperar, lloraron. Resulta, estadística, resulta que a los 6 meses la tía estaba igual, no había empeorado. Al año también,
seguía recibiendo su tratamiento. A los 2 años igual. ¿Qué? A los 3 años yo ya era interno, creo. Sí, interno. Murió el profesor, me avisaron, el profesor, el que dijo que se iba a morir el día. Murió, fui a su entierro. Esa tía murió, fíjense, 18 años después que el doctor, previo estudio, examen y todavía de diagnóstico, 6 meses de vida. Entonces fue mi primera clarinada en entender que la medicina se basaba en estadística. Probablemente en su experiencia del doctor, paciente de esas características, pues se iba, ¿no? Con mucha facilidad en un tiempo. Sin embargo, en este caso, esta señora, esta tía, estaba fuera de la estadística. Estaba fuera de la estadística. Entonces, igual a la apendicitis. ¿No tienen ustedes todavía mucha experiencia en ello? ¿Han hecho semiología? No debían entender seguramente que, pues, no todas las apendicitis pues, tienen la cronología de Marfan. No todas empiezan en epigastrio y migra a fosa ilíaca derecha, luego hacen fiebre, desviación izquierda, ¿no? Eso dice el libro. Sí, el libro dice. Pero hay condenados pacientes que llegan, me ha pasado interno, todo siento dolor en el hipogastrio, que puede ser cálculo renal, infección urinaria, examen de orina, normal. ¿Qué puede ser esto? Está en mi cerebro el diagnóstico de apendicitis. Fíjense. Porque estadísticamente es muy raro que se presente así. Estadísticamente. Por si acaso, al final hay que abrir porque el dolor es intenso. Entra un apéndice gigante, casi ya necrosado. ¿Qué pasó? Puede haber que el trazo anatómico sea distinto en su paciente, como que era. O a veces simplemente la sintomatología no obedece exactamente al proceso inflamatorio per se, sino a otros. Cuidado entonces. La medicina es entonces una estadística aplicada. Por eso es importante que ustedes sepan el diagnóstico de diferencia. Recuerden este pensamiento. El médico solo diagnostica las enfermedades que conoce. Punto. En esa frase está resumido el éxito o el fracaso del médico. Solo diagnostica las enfermedades que conoce. Hay una cantante, Thalía, que dice que hace 10 años bruscamente sufre un rash cutáneo, fiebre, y se va a un consultorio en Miami. Da una alergia, no le da nada. Puede ser un rash, y algunas otras manifestaciones. Piden todo, pues. En Estados Unidos llega el paciente y ya ni empieza ya le piden todo. Ya la clínica ahí es casi no se usa. Nadie le echa a un paciente a ver, diga como tenía mi maestro en la universidad, diga el dolor, si es 3, si es fuerte 3, si es moderado 2, si es 1, 3. Ya no existe. La clínica ya no existe en esos países. Ahí entra el paciente, listo, ¿qué siente? Listo, ya. Todo, tomografía, resonancia, todo. Sospecha de cáncer, mamografía, todo. Y ella dice que fue, y le pidieron sus estudios, pero no da. Es que ella lo cuenta, estaba publicado en la revista Selecciones. Dice que ya, y sigue empeorando. Un día le avisan que había un médico que atendía, latino, que atendía en las afueras de Miami, que es Boca Ratón. Quien conoce Miami, los sitios de Florida, sabe que hay estos pueblitos para ahí, Boca Ratón. Son proyectos altamente desarrollados. Y el médico es latino. Y doctor, tengo estos síndromes. No, usted tiene una enfermedad que se llama enfermedad de las montañas rocosas. ¿Han escuchado esa enfermedad? Sí. Que es producida por una riqueza, que ya no me acuerdo bien. Sí, y al toque, tratamiento, curado. Entonces, ella dice que en su incipiente conocimiento médico sacó una conclusión. ¿Por qué los otros médicos ni siquiera lo tuvieron en su mente?
Probablemente es porque no la conocían, esta enfermedad. O si la conocían, en la vida me van a pensar que va a tener esta enfermedad tan rara, ¿no? Y un tratamiento simple y seguro. Entonces, eso nos enseña que el médico debe tener una opción, un abanico de enfermedades diferenciales. Y eso solo se logra con la lectura. No necesariamente tratándose de estudiar. No, la lectura. Lógica, lectura. Lógica y lectura. Apliquen la lógica. Siempre apliquen la lógica. Apliquen la lógica. Muy bien, muchachos. Nos queda poco tiempo. En la tarde vamos a alguna pregunta, algo que quieran saber de estos temas de la introducción de la biodiversidad, en donde estábamos ahorita, justo nos hemos quedado, es en el sentido de que es difícil gobernar un país que tiene múltiples culturas. Es difícil gobernar. La gente de Puno, con todo el respeto que se merecen, ellos tienen una cultura distinta. Créanme, hasta que asusta a veces. Un médico fue de acá, en la Católica, porque fue mi alumno. Fíjense lo que le pasó. Fue de ser humista a un pueblito que se llama Lampa, Puno. Y él, su turno era, un día sí, era el único médico. Un día sí, un día no. Un día sí, el otro día se quedaba la enfermera. Un día sí son los pueblitos, porque el médico no puede estar todos los días, porque tiene que cubrir 24 horas. 24 horas, 24 horas de descanso, ¿no? Para su mala suerte, un día, un tipo de los del pueblo, una autoridad, entre comillas, del pueblo, sufrió una quemadura en su mano. Dice que van y era viernes y la enfermera dice, no está el doctor. El doctor de frente dice, no, el doctor no está, no es su día. ¿Qué? ¿Cómo no es su día? No está, yo soy la enfermera. Pero usted puede solucionar. Bueno, hay que esperar que venga el doctor mañana. ¿Qué? No. Y este tipo va, ¿dónde está el doctor? Se averigua y el doctor estaba, muchacho joven, viernes estaba en una discoteca de Lampa, con sus amigos, ¿no? Con los conocidos. Pero normal, pues está en su día libre. Estos salvajes han ido y lo han agarrado en la discoteca y lo han azotado. ¿Qué? Lo han azotado delante de la gente. Lo han pegado. El doctor ha renunciado, pues está sondos porque el pueblo se quedó sin médico en ese pueblito, en esa zona. Y segundo, nadie más quiso ir, como 5 años no han tenido médico, mandaban pacientes en ambulancia a otros pueblos. Entonces la idiosincrasia de los pueblos son distintos en el Perú. Yo cuando operaba a un huancaíno en Lima, ¿de acuerdo? Yo hacía fellow en el Lino. La semana se acercaba, venía con un corderito. Gracias, doctor. ¿Qué es eso? Pero operaba un arequipeño. Doctor, pero no estoy mirando tan claro. Quisiera mirar exigente. Cuando yo atendía en Lima, mis maestros, mis amigos de Lino, que eran la mayoría de Lima o del norte, decían, entiendo, los compadres, tus paisanos son muy bravos. Nunca están contentos con nada. El arequipeño nunca está contento con nada. Es un paciente difícil. Ya lo van a comprar ustedes cuando hagan su residentado en Lima. Es así. Entonces acá, tener clientela en Arequipa, tener un caudal de pacientes, como gracias a Dios tengo la suerte de tener, pues valórenlo más, porque estos condenados son difíciles, pero eso también hace que el médico se esfuerce más y apliquen siempre el concepto de la relación que les dije al inicio. Eso, claro. Entonces, hoy día en la noche vamos a discutir. Hay gente que me ha pedido que tienen, creo, otras actividades hoy día, ahorita. Tenemos en la noche, ¿qué hora es la cita? A las 8. Pero doctor, hay algunos compañeros que también a las 8 salen de clases de cirugía experimental. No sé si podríamos hacerlo un poco más tarde o otro día. No, ustedes veanlo, yo estoy disponible en la noche si quieren. Incluso busquen un día de la semana y hacemos las 2 clases en una sola. Okay. Yo con mis alumnos de sexto año, a veces ellos no pueden, tienen examen de traumatología, los cursos yo los junto en un día y hago 3 clases. O sea, para mí es indistinto, no me hago problemas, no soy dogmático. No, el horario, no.
soy cirujano, soy flexible. Ok. ¿Ya? Busquen ustedes la máxima comodidad posible para la mayoría, Ok. pero tampoco que se perjudiquen tantos. No. La mayoría busquen consenso y me dicen. Entonces hoy día les doy la tarde, la noche para que hagan su trabajo entre ustedes, entre los grupos, júntense, eso sí, y ese trabajito de realidad nacional del Estado, que es clave. Y el sílabus, por favor, con su delegado, coordinen el siguiente tema, que es, a ver, fíjense, el Estado, de la primera unidad, luego de biodiversidad. Escuchen, por favor. Desarrollo sostenible. Ya, eso es palabreo, ya, más que todo, conceptos generales, vamos a ver conceptos precisos. Porque riesgos y amenazas de biodiversidad, riesgos y amenazas a la biodiversidad nacional por el cambio climático y las actividades. Eso es importante, ya, el cambio climático. Eso los va a tocar, o sea, no que les va a tocar, es diferente. Los va a tocar, o sea, los va a agarrar. El cambio climático los va a agarrar. Más a ustedes que a nosotros. Ustedes están saliendo recién. Ustedes los van a agarrar. El cambio climático. Porque ya la cosa está yendo en aumento. Tanto así que Alemania, fíjense, Inglaterra, y no sé cuántos países más del bloque europeo anuncian que después del 2025 no debe haber ningún carro que circule en sus territorios con hidrocarburos. Ya está. Entonces, fíjense, ¿qué tal preocupación debe haber en estos países? Son pues más conscientes por el cambio climático que nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el cambio climático, entre otros factores, pero fundamentalmente se da por la gran cantidad de monóxido de carbono que daña las estructuras de la biodiversidad y de la naturaleza. Mucho cuidado con ello. Por lo tanto, cambio climático es un tema que ustedes van a leerlo muy bien, y cada grupo me va a hacer un pequeño enfoque de cambio climático para la siguiente. Enfoque cambio climático. Causas, realidad en cambio climático actual y fundamentalmente qué podemos hacer en el país, en nuestro país, para neutralizar eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir en nuestro país? En la situación que estamos, donde más del 80% es carros obsoletos que emiten cantidad de humo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la estrategia? Digamos que alguno de ustedes en un momento determinado lo nombran ministro del ambiente, no del ambiente musical, ministro del ambiente, control del ambiente. ¿Qué hacer? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Qué medidas tomaría? ¿Ustedes no creen que al doctor Linares, que lo nombra presidente ejecutivo, lo han agarrado en sorpresa? Tienen que hace rato buscar asesores. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Porque cuando llego acá y nos hemos juntado, hemos estado conversando, has perdido que la mamá de Marco, de verdad. Se notaba muy clara que todavía recién estaba viendo cómo, porque justo en ese rato entró una llamada de Bagua. Doctor, el gerente de ahí, doctor, nos falta tal cosa. Bagua los grupos en el mapa. El presidente ejecutivo pues, a nivel nacional. Fíjense. Entonces, Mollendo, que un día estaba con el gerente de salud de acá y le llegó una llamada y estaba conversando con él. Doctor, le llama el director de Mollendo. Doctor, se nos acabó la carne con los pacientes. Y ahora, el doctor, pero denles pescado. Pescado puede provocar alergia, es un poco más tóxico, ¿no? Pero, entonces, realidad nacional, conozcamos la realidad. Primero la realidad de nuestro entorno más cercano. Y realidad nacional también es realidad de nuestras familias. Cuidado con lo que voy a decir, muchachos, con esto, señoritas que siguen escribiendo. La principal misión de un estudiante de medicina es primero proteger a su familia. No está bien y está, creo, muy mal que llegue una señora a la consulta de un médico general con la presión 200 sobre 105 y diga, mi hijito es estudiante de medicina o mi hijita es estudiante de medicina. Señora, ¿y alguna vez su hijo le ha controlado la presión? Pues solo se dedica a estudiar. No, mal, muy mal.
El primer grupo de pacientes, ustedes, su familia. Su familia, preocúpense que su mamá esté con la glucosa normal, su papá, glucosa normal, que se encuentra que está su hijito, su sobrinito hablando mal, diagnosticar, orientar, para que lo vea el especialista. Esa es la función principal del estudiante de medicina. Recuerden que no hay un rango más alto en la cadena del médico en la formación que ser estudiante de medicina. Como yo les digo a mis alumnos de sexto, qué orgullo salir por los claustros universitarios con su mandil o alguna simbología que indique que es estudiante de medicina. Créanme, yo que les hablo con conocimiento de causa, que luego he hecho maestrías, especialidades en diferentes sitios del mundo, nunca me he sentido tan orgulloso en mi vida como cuando yo era estudiante de medicina. Estudiante de medicina, los me miran con admiración. Mi barrio, mis amigos del colegio, estudiante de medicina. No pierdan eso. Creo que no se ha perdido, porque el estudiante de medicina es siempre así. Lo noto a través de los múltiples años que enseño. Como me decía el otro día un ingeniero que es director acá de un centro de formación en Senadín, que estaba con mis alumnos del sexto año y él me cayó de paciente al seguro. Pero y me dijo el delante de ellos, doctor, qué educaditos, qué gente tan bien educada es el estudiante de medicina, por eso son tan admirados, siempre prestos a ayudar, con un tono de voz adecuado, amables. Eso no se perdió, no lo pierdan. ¿Ya? Muchachos, entonces, acuérdense lo que les estoy diciendo. Yendo al curso, analicemos esos tres elementos. Medio ambiente. Y el siguiente tema era, de una vez para desarrollar el sílabus, porque si no, no vamos a avanzar. Segundo. Ya el Estado y su organización. El Estado, ese es lo que hemos hecho hoy día. Lo de la intersección, eso lo vamos a desarrollar, pero veamos el Estado y sus componentes. El Estado no es solamente un término, pues el Estado tiene una serie de componentes, entre ellos el Consejo de Ministros, los poderes del Estado, la separación de poderes, saber exactamente cómo es que se divide el Estado peruano. Eso ya es motivo de una clase especial con diapositivas. Eso lo vamos a desarrollar en una clase magistral, pero ustedes léanlo previamente, para que podamos discutir, hablar. Y luego ya en la tercera fase, que les va a dar a sus compañeros, es netamente seminario. Vamos a dividir en 4 grupos. No se olviden que estos 4 grupos se mantienen hasta el final de mi curso, cada uno con su delegado que he mencionado. Entonces, hacemos eso como seminario en la tercera fase. Igual en oftalmo en sexto año, la tercera fase es seminario, donde ustedes se van a lucir acá en el foro. Oye, muchachos, todos pueden retirarse.